gozo, una alegría increíble estar nuevamente congregados para adorar a nuestro Dios. Deseamos a todos un feliz año. Damos gloria a Dios porque Él nos permite estar aquí. Y como dijo mi hermano, pues oremos por todos los hermanos que están viajando y también por todos aquellos hermanos que están en estos momentos enfermos, ¿verdad? Así que es una bendición el poder celebrar este nuevo año en la casa, en este lugar, adorando a nuestro Dios junto a todos ustedes. Amados, la razón por la que estoy aquí es porque me toca compartir la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 5. El mensaje de hoy es una continuación del de la semana pasada y vamos a ver hoy los versos 6 al 13, 1 Corintios, capítulo 5, versos 6 al 13. Y como vimos en la lectura devocional que hizo mi hermano, este pasaje trata sobre la disciplina en la iglesia y ese es precisamente el título del mensaje. La disciplina bíblica, ¿verdad? La disciplina de la iglesia, la disciplina bíblica. Así que abra ahí su Biblia, por favor. Les invito a que antes de empezar a analizar el pasaje vayamos al Señor en oración. Amado Dios, te damos gloria y honra una vez más. Señor, gracias por el año de vida que nos diste y gracias por permitirnos comenzar este nuevo año. Y Señor, sabemos que es tu gracia la que nos sostiene, es tu misericordia la razón por la que estamos aquí. Y tus misericordias son nuevas con nosotros cada día, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das, la salud, los alimentos, la familia, la iglesia, Señor, los hermanos en la fe. Y sobre todas las cosas, Señor, queremos darte gracias por la salvación que tú nos has provisto en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir, Señor, con siempre enfocados en las cosas de arriba, en tus cosas, Señor, en buscar tu reino y su justicia. Y permite, Señor, que esa sea una prioridad de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en esta hora a darte la gloria, la honra que tú mereces, Señor. Y pedimos en esta hora por el resto de nuestros hermanos, los que están enfermos, Señor, los ponemos en tus manos de misericordia, confiando en tu, Señor, sabiduría y sabemos que tú tienes el poder para sanar, para restaurar su salud, Señor, si esa es tu voluntad, Padre. Te pedimos también por los que están de camino, rogamos que les traigas con bien. Y Padre, rogamos que en esta mañana, al venir a tu palabra, a través de ella tú nos bendigas y nos llenes de tu presencia, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados y rogamos que en esta hora tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos guíe a toda verdad, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos nuevamente la gloria y la honra que tú mereces, Señor. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Muchas gracias. Amados, la iglesia de Corinto era una iglesia dividida. Pero no solamente era una iglesia dividida, sino que también era una iglesia en desobediencia a la palabra de Dios. Así que era una iglesia en la que había disensiones, había divisiones y también había desobediencia a la palabra de Dios. Como vimos la semana pasada, entre los miembros de aquella congregación había un miembro que persistía en pecar y toda la congregación lo sabía, pero no habían hecho nada al respecto. No habían enfrentado esta situación. Algo que yo quiero que usted entienda es que si usted ama a su iglesia, no debería permanecer al margen y no debería permitir que el pecado la debilite y la arruine. En otras palabras, si usted ama a esta iglesia, si usted ama a esta congregación, recuerde, la iglesia somos nosotros, no es el edificio. Nosotros somos la iglesia. Si usted ama a su iglesia, si usted ama a sus hermanos en la fe, todo lo que la pueda debilitar, todo lo que la pueda dañar, todo lo que la pueda afectar, nosotros somos responsables de enfrentarlo, de confrontarlo, de solucionarlo, porque esa es la razón principal por la que estamos aquí, ¿verdad? Edificarnos mutuamente en la fe para que crezcamos en nuestra semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Bien, la disciplina de la iglesia, amado hermano, es un asunto importante. De hecho, es crítico si queremos que la iglesia permanezca, si queremos que la iglesia sea
lo que Cristo quiere que la iglesia sea. Lamentablemente es muy malentendido y muchas veces es ignorado de la vida congregacional cristiana. Hoy, lamentablemente, en muchas iglesias no se practica la disciplina bíblica. Pero Pablo en estos versos nos enseña la relevancia y la manera en que debemos practicarla. Al tratar con el pecado específico en la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo nos da 4 enseñanzas sobre la disciplina de la iglesia. Recuerden, esa es la idea central de este pasaje. 4 enseñanzas sobre la disciplina en la iglesia. ¿Cuáles son las enseñanzas? Bueno, en estos versos se nos enseña la orden o la necesidad primero de disciplinar. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Y la orden, fueron las 2 que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver las razones y las instrucciones para aplicar la disciplina en la iglesia. O sea, la semana pasada vimos la necesidad de disciplinar, y la necesidad de disciplinar está basada en el hecho de que siempre va a haber personas que son nuevas quizás en la fe y otros que aún siendo creyentes por algún tiempo van a actuar en desobediencia a la Escritura, y eso nos lleva a nosotros, nos debe motivar a obviamente corregir su conducta. Y tenemos el mandato de disciplinar. Vimos que no solamente Pablo da instrucciones aquí, sino también que Jesús mismo dio instrucciones en Mateo 18 sobre la manera en que se debe disciplinar a los hermanos, ¿verdad? Hoy vamos a ver las razones para disciplinar. Versos 6 al 8 de 1 Corintios 5. Dice el verso 6, vuestra jactancia no es buena, le dice Pablo a los creyentes de Corinto. ¿Sabe? Recuerden, el problema fundamental de la iglesia de Corinto era su jactancia, era su arrogancia. Bien. Ellos estaban engreídos, eran presuntuosos, eran infatuados, eran arrogantes, eran orgullosos. Es esa persona que piensa que es mejor que los demás. Yo quiero que usted entienda algo. La razón por la que estoy aquí no es porque yo crea que soy mejor de ninguno de ustedes, ni nadie que está afuera. La razón por la que estoy aquí es porque yo entiendo que soy un pecador redimido por la gracia de Cristo, y que soy tan sensible a caer como cualquier otro. No soy mejor que nadie, al contrario, como dice Pablo, yo soy el peor de los pecadores y yo necesito la gracia. Y esa es la manera en que debíamos vernos cada uno de nosotros. Debíamos vernos como personas expuestas a caer en cualquier momento, que necesitamos la gracia de Dios para que nos sostenga y nos permita permanecer. Y deberíamos velar por el bienestar de los unos de los otros. Deberíamos estar pendientes. ¿Sabe? Los medios de gracia que Dios ha dado son la oración, es la palabra de Dios, es la exhortación de la comunión de la iglesia. Por eso es tan importante el que tengamos comunión. No se puede ser cristiano en solitario. La razón por la que Dios nos ha puesto en comunidad es porque de esa manera nos exhortamos unos a otros y nos ayudamos en las debilidades, nos ayudamos para que podamos levantarnos y sobrellevar las cargas uno de los otros. Bien, los corintios estaban infatuados, eran orgullosos, se pensaban que eran mejor que los demás. Es ese tipo de persona que dice, a mí estas personas no tienen nada que enseñarme, yo lo sé todo. ¿Sabe? Cuando una persona piensa así, evidentemente no sabe nada. ¿Ok? Pablo reprende la arrogancia de los corintios, porque ellos, que eran tan sabios, que eran tan importantes, que tenían tanto conocimiento, tanta sabiduría. Recuerden, la sabiduría humana era lo que caracterizaba. Ellos buscaban la sabiduría humana. Con toda esa sabiduría humana, en vez de resolver la situación que había dentro de la iglesia, en vez de excomulgar al pecador impenitente que perseveraba en vivir con la mujer de su padre, ellos habían dejado a esa persona sin ningún tipo de disciplina. Y para explicarle las razones por las cuales debían disciplinar al pecador impenitente, Pablo recurre aquí a una metáfora. Verso 6 continúa diciendo, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Bien, fíjense, esta es una pregunta retórica. Bien, Pablo quiere hacer reflexionar a los creyentes de Corinto
en el poder corruptor que tiene el pecado. Y les hace esta pregunta, cuya respuesta obvia es que sí, claramente, ¿verdad? Por el verso 7 sabemos que la metáfora de la levadura y la masa está relacionada específicamente con la fiesta de la Pascua. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el punto de Pablo aquí? ¿Cuál es el efecto de la levadura en la masa? Bueno, yo no soy cocinero, la verdad. Bueno, de hecho no sé cocinar. Pero los que saben cocinar y los que saben hornear y los que saben hacer pan y los que saben hacer dulces y cosas de esas, saben que la levadura se usa con un propósito específico, ¿verdad? La levadura produce enzimas capaces de descomponer la materia orgánica mediante un proceso llamado fermentación. O sea, un poquito de levadura fermenta una masa, ¿ok? La transforma y tiene la propiedad de fermentar para hacer crecer esa masa. La descompone. ¿Bien? Ahora, en las Escrituras, la levadura se utiliza para ilustrar el poder corruptor que tiene el pecado. Como un poquito de levadura fomenta una gran masa. Asimismo, como un poco de pecado puede contaminar a toda una congregación, a toda una iglesia. En la metáfora, la masa representa la iglesia local. La levadura representa el pecado, la masa representa la iglesia local. Y el punto de Pablo es que así como la levadura penetra toda la masa y la descompone, si no se detiene su influencia, el pecado va a penetrar y a corromper a toda la iglesia. O sea, usted dice, es un solo creyente el que está pecando. ¿Sabe? Esa actitud, si no se resuelve, si no se elimina, esa persona va a contaminar con su pecado al resto de las personas. Ese es el punto del apóstol Pablo. Porque como afirma el doctor Charles Hodge, la naturaleza del mal es difundirse. La naturaleza del mal es difundirse, es expandirse. Es como el cáncer que no se queda ahí, sino que hace metástasis, se extiende y llega un momento que contamina todo el cuerpo y lo mata. El pecado siempre se propaga y contamina si no se detiene, si no se contiene. ¿Ok? El pecado es como la levadura, es como el cáncer. Tiene un efecto corruptor y siempre se propaga. El punto, amado hermano, es que cuando un creyente persiste en desobedecer la voluntad revelada de Dios, o sea, cuando un creyente persiste en desobedecer la Escritura, su comportamiento pecaminoso va a ejercer una influencia corruptora sobre el resto de la comunidad de creyentes en la congregación. ¿Ok? Y Pablo quiere que nosotros tengamos eso. Esa es la razón principal por la cual nosotros tenemos que actuar. No podemos permitir que el pecado sea evidente y se mantenga y ser impasivas ante eso. Tenemos que actuar, ser proactivos, y cuando veamos a un hermano que está actuando de manera pecaminosa, tenemos que confrontarlo con la Escritura y tenemos que tratar de ayudarlo a vencer el pecado. Y es debido a esa razón que Pablo da el siguiente mandato, verso 7. Verso 7 dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. O sea, el término limpiar aquí, el término que usa Pablo en el griego, es un término, una palabra compuesta. Y el significado es limpiar a fondo, es hacer una limpieza profunda y sacar todo lo que no contamine a la iglesia. ¿Ok? Una limpieza profunda, una limpieza a fondo. Ahora, para que ustedes puedan entender más fácil esta metáfora, necesito explicarle una costumbre de la época para que ustedes puedan entender qué es lo que Pablo quiso decir con estas palabras que acabo de leer, ¿verdad? En aquellos días, cuando la masa
había sido leudada, cuando la masa ya estaba fermentada y estaba lista, usted sabe, lo que detiene el proceso de fermentación es la cocción en el horno, ¿verdad? Eso detiene el proceso y hace que se detenga. Si no, si usted deja una masa fermentada y la deja sin cocer, sin cocinar, lo que pasa es que se pudre, ¿verdad? Se descompone. Bien. Ahora, en este caso, en aquellos días, cuando la masa estaba ya leudada y estaba a punto de ser llevada al horno, lo que hacían las mujeres es que tomaban un pedacito de aquella masa leudada, de aquella masa fermentada, y la guardaban, la ponían en agua y la cubrían y la guardaban ahí, porque ese pedacito de masa leudada era el que se iba a usar para impregnar, para fermentar la próxima masa, la próxima cantidad de masa que se fuera a utilizar. Bien, entonces se guardaba un pedacito de la masa después que estaba leudada y se preparaba, porque al otro día se volvía otra vez a preparar masa, y entonces ese pedacito que se había guardado leudado era el que se usaba para fermentar la próxima masa. Y así se iba haciendo, se iba repitiendo el ciclo. ¿Se da cuenta? Esa era la costumbre. Y el apóstol Pablo utiliza esta costumbre como ejemplo para dar una importante enseñanza aquí en este verso. Ahora, recuerden, como dije ahorita, esta enseñanza de la masa y la levadura está relacionada con la fiesta, la celebración de la Pascua. ¿Ok? Espero que usted haya leído el Antiguo Testamento y sepa lo que es la celebración de la Pascua. Recuerden, Israel estaba cautivo en Egipto. ¿Ok? Y cuando Dios estaba preparando al pueblo de Israel para salir de la esclavitud de Egipto, instituyó en la Pascua, ¿verdad? Le dijo a su pueblo que debía tomar un cordero por familia, las familias de 10 aproximadamente, tomar un cordero, debían sacrificarlo y debían tomar la sangre del cordero y debían rociarla en los dinteles y las postes de su casa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel del Señor esa noche no matara a los primogénitos. Usted puede ver en eso, esa instrucción en Éxodo capítulo 12. Bien. La Pascua rememoraba, la celebración de la Pascua rememoraba la salida de los israelitas de la esclavitud en Egipto y la redención por sangre. O sea, todos los hogares que no estaban marcados por la sangre del cordero, los primogénitos murieron. Solo los israelitas que habían marcado sus casas con aquella sangre del cordero quedaron libres de que los primogénitos murieron. Bien. Así que esa marca de sangre significaba la redención del pueblo, ¿verdad? El sacrificio del cordero, y esto es lo que quiero que usted entienda, simbolizó la separación que Dios hizo entre los israelitas y los egipcios. Bien. Esa sangre hizo separación. Todos los primogénitos egipcios murieron, todos los primogénitos de Israel se salvaron. Ahora, le comento esto también para que entienda toda la dinámica de la metáfora que usa el apóstol Pablo. El pan representa el sustento de vida, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Obviamente nosotros no comemos solamente pan, comemos muchas cosas, pero el pan representa el sustento de la vida. Bien, y la Pascua y el Éxodo significaban la liberación de la esclavitud de Egipto, como dije ahorita. La liberación de la antigua vida en la cual el pueblo de Dios estaba sometido a la esclavitud y la entrada a una nueva vida, a la tierra prometida. ¿Entiende aquí la parábola? La metáfora, perdón. Tiene que ver todo esto junto para que usted entienda lo que Pablo quiere decir. Cuando los israelitas iban a salir de Egipto, el día en que se celebró la Pascua, el Señor les ordenó no comer nada leudado. Eso está en Éxodo 13:3. Y debían deshacerse de toda la levadura, Éxodo 13:7. Dios les dijo que no debían dejar
nada de levadura. O sea, a los israelitas no se les permitió llevar la bolita de pan esa leudada para que pudieran seguir leudando el pan a continuación. ¿Entiende el punto? ¿Ok? Ahora, ¿sabes por qué? Y ese es el punto aquí. Este acto representaba la separación que Dios estaba haciendo de cualquier vínculo que uniera a su pueblo, a aquellos que estaba redimiendo, a aquellos que estaba librando de la condenación, de la esclavitud y del pecado, que los estaba ligando con su antigua vida que llevaban en Egipto. O sea, Dios estaba separando a Israel como su nación escogida, lo estaba separando de aquellas naciones que no conocían al Dios de Israel. Israel sería la nación santa que representaría el pueblo escogido por Dios. Y Dios estaba haciendo una separación entre Israel como aquella nación en la cual su nombre estaría presente y por tanto debía ser una nación santa. Así que cada vez, fíjense, cada vez que Israel, el pueblo de Israel, celebraba la Pascua, esto les recordaba a los judíos su separación y su purificación. Cada vez que Israel celebra la Pascua, les recordaba que ellos eran el pueblo que Dios había separado y que Dios los estaba purificando del pecado. ¿Por qué? Porque no podían traer la masa leudada con la cual estaban contaminados. ¿Comprende la metáfora hasta ahí? Es importante que entienda esto, ¿verdad? Dios no quería, y este es el punto que quiero que entienda, Dios no quería que ningún vestigio de la vieja vida de esclavitud y de pecado fuera llevada a la nueva vida en libertad que iban a disfrutar los hijos de Israel. ¿Ok? O sea, cuando Dios los redimió, Dios les estaba dando una nueva oportunidad de vida, una vida de libertad, una vida en la tierra prometida, y Dios no quería que ellos siguieran pensando o actuando o viviendo como habían pensado o actuado cuando estaban en Egipto, ni que adoraran a los dioses que adoraron en Egipto. ¿Comprende el punto? La levadura representa la vida antigua, la vida de pecado, la vida de esclavitud, la vida de Egipto, el andar mundano. Y eso debía dejarse atrás. La Pascua significaba redención, significaba un nuevo comienzo, el inicio de una nación que estaba siendo separada y purificada para que glorificara a Dios. El pan sin levadura, fíjense, Dios dio instrucciones para que a partir de ahí, en cada celebración de la Pascua, debía comerse pan sin levaduras por 7 días. El pan sin levadura en la semana de la Pascua tenía como propósito recordarle a los israelitas su liberación de la esclavitud egipcia y el inicio de una nueva vida en libertad. Bien, ahora, ¿qué significado tiene esto para nosotros, iglesia? La Pascua prefiguraba a Cristo. ¿Recuerda el cordero que fue sacrificado en la Pascua? Recuerde que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el verdadero Cordero de Dios. O sea, ese Cordero de la Pascua simplemente era un símbolo, una señal de que vendría un Cordero, el verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado, porque el Cordero de la Pascua simplemente no quitaba los pecados. Esa redención no eliminaba el pecado por completo, como lo hace la sangre de Cristo, ¿verdad? Por eso tenía que sacrificarse Cordero y volverse a seguirse sacrificando. Bien. La Pascua prefiguraba a Cristo como el Cordero de Dios, que con su sacrificio quitaría el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista en Juan 1:29. El sacrificio de Cristo, amado hermano, establece la separación entre los creyentes y el mundo. Dios, escucha bien, está separando a un pueblo del estilo de vida del mundo, del andar mundano, y está separando a un pueblo santo, un pueblo que le honre, un pueblo que proclame su nombre y que viva acorde a su santidad. Cuando Pablo dice que los corintios no tienen levadura, en ese pasaje que leímos, quiere decir que todos los que han recibido a Cristo por la fe, todos los que han recibido a Cristo por la fe,
han sido santificados en Cristo. Hemos sido santificados en Cristo, como dice 1 Corintios 1:2 y 1 Corintios 6:11. Todo el que está en Cristo ha sido santificado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la que perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y por venir. ¿Entiende eso? Y esa sangre establece una separación entre nosotros como pueblo de Dios y el mundo. Y debido a que estamos en Cristo, dice la Escritura que somos nuevas criaturas, según 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Y por lo tanto, como usted es una nueva criatura que tiene una nueva naturaleza, dice Juan 1:12 que usted es hijo de Dios, ahora estamos llamados a vivir vidas santas. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santos. ¿Entiende ahora la metáfora de Pablo? Lo que Pablo está diciendo es, ¿sabes qué? Como están en Cristo, no deben permitir que la levadura del pecado que corrompe esté entre ustedes. Todo lo que sea, todo aquello que sea pecado, que pueda traer corrupción al pueblo de Dios, debe ser eliminado, debe hacerse una limpieza a fondo y debe ser erradicado de sus vidas, porque el pecado contamina. Y Cristo, el propósito de Cristo es precisamente ese, santificarnos, es librarnos de la corrupción del pecado. Y es por esa razón que los corintios, por esas razones, que los corintios debían purgar o debían limpiar a fondo la iglesia de cualquier rastro de pecado que hubiera entre ellos. Y fíjense, lo que Pablo quería era que la iglesia excomulgara al pecador, porque el pecado, este hombre había perseverado. Recuerden, la semana pasada enseñé los pasos de la disciplina. Recuerden que son 4 pasos, ¿verdad? El primero es, se habla en privado con la persona. Si alguien comete un pecado, usted debe hablar en privado con esa persona, no debe comentarlo con nadie más. Recuerde, comentar, hablar de otro hermano es murmurar. Y si usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que la murmuración es un pecado grave, que trae consecuencias garrafales en la vida de la persona. Y cuando uno escucha a una persona que está hablando de otro hermano, está participando de su pecado. Por tanto, lo primero que debemos hacer es hablar con esa persona en privado. Si la persona no se arrepiente, debe buscar 2 testigos, preferentemente líderes. Y si los líderes y la persona lo confrontan y el hermano no se arrepiente, entonces deben buscar traerlo a la iglesia. Y si no se arrepiente, entonces deben expulsarlo. Ese es el 4º paso. Pero en este caso, como este pecador había persistido en pecar, no se había arrepentido. De hecho, déjeme decirle algo, hay ocasiones en que se pasa directamente al 4º paso. Cuando un líder, por ejemplo, cae en adulterio, no hace falta hacer los 3 pasos. Y hay evidencia de eso, se va directo a la excomunión. ¿Ok? Hay ocasiones en las cuales se puede aplicar directamente la disciplina final. Pero lo normal es que se ocurran los pasos cuando el pecado no es serio. Pero en este caso, este pecado había persistido por tiempo y en este caso era algo serio. Y se debió haber excomulgado a esta persona. Debió haber sido excomulgada con tiempo. Y eso es lo que Pablo quiere que la iglesia de Corinto haga, ¿verdad? Ellos quieren que excomulguen al pecador ipso facto inmediatamente. Por eso en el verso 8 él dice, por tanto, celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de la Pascua, ¿verdad? No con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ok, Pablo sigue haciendo, recuerden, cuando Pablo estaba predicando, no existía todavía el Nuevo Testamento. Bien, y Pablo en este verso hace una alusión al Antiguo Testamento. Sigue usando el Antiguo Testamento como la escritura de aquel tiempo. Y hace una alusión específicamente a Éxodo capítulo 13, verso 7. Éxodo 13, 7 dice así, por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. O sea, esa fue la instrucción que Dios le dio a Israel en la Pascua. Bien, o sea, debían deshacerse de toda la levadura. ¿Ok? Ahora recuerden,
la fiesta de la Pascua se celebraba, ¿cuántas veces? Una vez al año. Una vez al año. Y como dije ahorita, servía de recordatorio a las nuevas generaciones, de la liberación de la esclavitud de Israel de Egipto. Bien, era una fiesta, una celebración que se hacía cada año, en los cuales los israelitas debían evitar tener cosas, levadura en su casa, no podían tener levadura en su casa, y no podían comer nada leudado. ¿Ok? Ahora, quiero enfatizar algo aquí, porque no quiero que se vayan a confundir. Pablo nos está enseñándonos aquí que nosotros, la iglesia, ¿ok?, debemos celebrar la Pascua judía. No es eso lo que Pablo está diciendo. ¿Ok? Nuestra Pascua es Cristo. Tenemos una Pascua superior. Bien. Entonces no tenemos que volver a las celebraciones del Antiguo Testamento, la ceremonia del Antiguo Testamento, porque eso era simplemente señales que anunciaban a Cristo. Eso no es lo que Pablo quiere decir aquí, sino que Pablo está utilizando la celebración de la Pascua, el rito de la celebración de la Pascua como metáfora, para explicarle a la iglesia de Corinto que así como Israel debió deshacerse de la levadura que representaba su vieja vida de esclavitud en la celebración de la Pascua de la Redención, los cristianos debemos deshacernos de cualquier vestigio de pecado que caracterizó nuestra vieja vida ahora que estamos en Cristo. ¿Entiende eso? Todos los días debíamos celebrar el hecho de que estamos en Cristo y que hemos sido redimidos, que hemos sido comprados por la sangre del Cordero. El cristiano debe celebrar todos los días su redención, su liberación de la esclavitud. Póngase a pensar, ¿a quién le gustaría ser esclavo? ¿A quiénes les gusta ser libres? A todos, ¿verdad? Es increíble cómo alguien puede desear volver a su vieja vida de esclavitud y de pecado. Y ese es el punto que Pablo quiere que nosotros entendamos. El hecho de que Cristo nos redimió, el hecho de que somos libres. ¿Libres de qué? Libres de la condenación eterna por el pecado, porque recuerda que el pecado, la paga del pecado es muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. ¿Recuerda eso? El pecado siempre trae consecuencias graves. Cristo nos redimió de la condenación por el pecado y nos redimió del poder del pecado. En Cristo somos libres para vivir en santidad. ¿Entiende el punto? El hecho de que Cristo nos redimió debe motivarnos a celebrar continuamente nuestra liberación del pecado, nuestra liberación de la antigua vida. La exhortación a celebrar una vida de santidad y de obediencia a la voluntad de Cristo excluye la levadura, excluye la vieja vida, el viejo estilo de vida, que como dice aquí Pablo, incluye la malicia y maldad, porque eso es lo que trae el pecado, malicia y maldad. Bien, y eso no debe caracterizar el estilo de vida del creyente. Como dice el doctor John MacArthur, cada pensamiento, cada plan, cada intención debe estar bajo el control de Cristo. ¿Escuchó eso? Cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros planes, cada intención de nuestro corazón. Fíjense, intención del corazón. Recuerde, hay tres cosas que tenemos, cuando juzgamos, hay tres cosas que tenemos en mente. Número uno es la intención del corazón. Número dos es la actitud con que se hizo. Y número tres es la acción. Usualmente nosotros vemos la acción y a veces nos damos cuenta de la actitud. Pero la motivación del corazón es la más importante. Recuerden que el mandato principal en la Escritura es: amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nosotros no podemos ver la intención del corazón de nadie. Podemos ver lo que la persona hace y en ocasiones podemos darnos cuenta por su actitud, la actitud que tiene al hacerlo. Pero al final,
lo más importante de todo, amado hermano, es que la intención del corazón debe estar bajo el control de Cristo. El pan sin levadura perfecto que Dios desea que comamos es el de la sinceridad y la verdad. Fíjense, sinceridad y verdad. Sinceridad y verdad. ¿Sabe? Sincera. Lo que hacían los orfebres de aquella época era que a las vasijas a veces salían quebradas y le metían cera para cubrir la rajadura, para poder vender la vasija. Pero esa vasija no servía, ¿verdad? Por eso se dice sincero. Es cuando una persona actúa en consecuencia a lo que realmente cree. No es hipócrita, no es un mentiroso. No dice que es hermano y está hablando mal de la persona. ¿Ok? Es importante. Sinceridad y verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús lo dijo claro en Juan 17:17. Mi palabra es la verdad. Al final yo quiero que usted entienda, amado hermano, lo importante no es lo que usted piense ni lo que yo pienso. No es lo que la cultura piensa que es mejor. Lo importante para nosotros como cristianos, nuestra identidad está en Cristo. ¿Ok? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y lo importante es si la palabra de Dios dice algo, eso que la palabra de Dios dice es la verdad. Me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, lo crea la sociedad o no lo crea. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. La Biblia es la norma de fe y conducta del cristiano, no la sociedad, no mis criterios, no mi manera de pensar. La sinceridad es la actitud de honestidad e integridad genuinas. Y eso debe ser lo que caracteriza al cristiano, de las cuales resulta la verdad. En este contexto, esas dos palabras son sinónimas de pureza. O sea, un cristiano debe vivir una vida pura, íntegra, delante de Dios y delante de los creyentes. Como dije, muchas veces nos escondemos para hacer cosas. Yo creo que usted entienda, usted se puede esconder de toda la iglesia, vivir una vida de pecado, escondido, pero al final de cuentas, la Biblia dice que nuestras vidas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tendremos que dar cuenta. La hipocresía no vale delante de Dios. Podemos ser hipócritas con los hermanos, pero con Dios no podemos ser hipócritas porque no hay un lugar donde usted y yo nos podamos esconder en este mundo de la presencia de Dios. Dios nos ve las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dios sabe los pensamientos de tu corazón y los míos. Dios sabe las motivaciones de tu corazón y el mío. Y al final tendremos que darle cuenta a Él. ¿Ok? En este contexto, esas dos palabras son sinónimos de pureza. La pureza en la nueva vida purificada en Jesucristo, que no tiene lugar para la levadura, la impureza, la malicia y la maldad. ¿Sabe? Cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo para destruir a alguien, eso es algo aborrecible a los ojos de Dios. Y más si es un grupo de personas que se dicen que son creyentes. Ponerse de acuerdo para hacerle daño a otro hermano, eso es algo aborrecible a los ojos de Dios. Bien. La malicia habla de una naturaleza o disposición maligna. La maldad es el acto que manifiesta esa disposición maligna. Estamos llamados a celebrar nuestra Pascua en Cristo, no con una fiesta anual, sino con una devoción constante por la pureza y el rechazo del pecado. Amado, eso debería ser tu vida y mi vida. Una celebración constante de lo que Cristo ha hecho en ti y en mí. Y como dije, somos pecadores, nacimos en pecado, pero en Cristo somos perdonados del pecado y en Cristo podemos vencer el poder del pecado que controla la vida del pecador. Y podemos vivir en libertad, en integridad delante de Dios. ¿Sabe qué es lo que trae el pecado? Trae consecuencias serias. Recuerda a David en el Salmo 51 cuando dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Había perdido el gozo de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque el pecado roba la paz, roba el gozo, nos impide la comunión con Dios y no nos permite disfrutar la libertad, la nueva libertad que tenemos en Cristo. En Cristo somos libres para vivir de la manera que Dios quiere que usted y yo
vivamos. Y debíamos celebrar cada día esa libertad y no desear como los israelitas que estaban en el camino y queremos la carne de Egipto y querían volver a Egipto a la esclavitud. Muchas veces los creyentes estamos pensando, antes de ser cristiano yo tenía tal cosa y están mirando atrás su vieja vida y no están celebrando las bendiciones que tienen en Cristo, la libertad, el perdón, la reconciliación con Dios, la bendición de poder tener comunión con el Creador del universo. Yo quiero que tú entiendas algo, cuando hay pecado en tu corazón y en el mío, aun cuando la relación con Dios no se interrumpe, un creyente nunca va a perder su salvación. Pero la armonía de la relación con Dios se interrumpe. Como dice David en el Salmo 32, mientras callé, mientras no confesé mi pecado, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, cuando uno está pecando y no se arrepiente y no confiesa ese pecado, eso trae consecuencias espirituales. La armonía de la relación con Dios está interrumpida. Todas tus oraciones son en vano porque Dios no va a escuchar tu oración. Y Dios va a permitir que tú sufras las consecuencias de ese pecado. Y eso trae, ¿sabe qué? La conciencia te va a castigar, nos va a castigar. Y va a traer como consecuencia que no estemos felices, no tengamos paz en nuestro corazón y no podamos gozar de la libertad que Cristo quiere que tengamos. Es por eso que cada pecado debe ser confesado. No podemos permitir que el pecado esté en nuestra vida. Lea el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué significa? David se sentía seco por dentro, se sentía vacío. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en una actitud de rebeldía y que el juicio de Dios estaba sobre él. La disciplina de la iglesia nos permite eliminar el pecado que la contamina y la corrompe, lo cual nos permite mantener una actitud constante de celebración de la libertad que Cristo nos ha provisto. Preservar el cuerpo de Cristo de la impregnación del mal es una responsabilidad de todos los cristianos. Todos debemos exhortarnos unos a otros, exhortarnos a no dejar de congregarnos, exhortarnos a dejar de practicar cualquier actitud o cualquier acción que la Biblia condene. Ahora hemos visto las razones para disciplinar y finalmente examinaremos las instrucciones para disciplinar. Versos 9 al 13. Las instrucciones para disciplinar. Verso 9 dice, en mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. Ahora, Pablo está mencionando aquí una epístola anterior a esta que no forma parte del canon inspirado. O sea, ya Pablo había escrito una carta antes de escribir primero a los Corintios. Pablo ya les había escrito una carta a esta iglesia que nosotros no tenemos hoy, no forma parte del canon inspirado, ¿verdad? Y en esa carta el apóstol Pablo les dio instrucciones a los corintios sobre la disciplina de la iglesia. Bien. Su instrucción fue que aquel creyente que estaba cometiendo incesto porque estaba viviendo con la esposa de su padre, debía ser excluido de la comunión de los creyentes. Bien, debía ser excomulgado. Aquellos creyentes que no se arrepienten y perseveran en pecar deben ser excomulgados de la comunión de las iglesias. ¿Por qué? Porque aquellos que nos llamamos cristianos, pero actúan como los incrédulos, deben ser excomulgados. Cuando una persona dice que es cristiana, pero se comporta como un incrédulo, debe ser excomulgado. La depravación moral de un miembro de la iglesia afectará la condición moral del grupo. Afectará el testimonio del grupo. ¿Sabe? Una de las justificaciones más comunes que tienen los incrédulos para no congregarse es la hipocresía dentro de la iglesia. Ahora, a veces eso es una justificación, ¿verdad? Porque, como dije, todos los que estamos aquí somos pecadores. Si la iglesia fuera perfecta, yo no pudiera estar aquí, porque yo le echaría a perder, ¿verdad? Y todos nosotros también estuviéramos excluidos de aquí. La razón por la que estamos aquí precisamente es por eso, porque reconocemos que somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios, ¿verdad? Pero
algo que quiero que entienda es que si usted está en Cristo, la evidencia de que usted está en Cristo es que usted empieza a vivir como Cristo anduvo en esta tierra durante su ministerio terrenal, ¿verdad? El pecado debe ser confrontado abierta y decisivamente por el bien del hermano y por el bien de la iglesia. Cuando una persona está pecando, el pecado debe ser confrontado abierta y decisivamente por el bien del hermano y por el bien de la iglesia. ¿Sabe? Es la única manera de hacer que los pecadores sean conscientes de su condición espiritual. Cuando una persona está pecando y persevera en pecar e insiste en pecar, se le debe excluir de la comunión de la iglesia. Excluir de la comunión de la iglesia, expulsarlo. Y parece algo drástico, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, no es demasiado. No, la palabra de Dios nos instruye que cuando hay una persona que abiertamente está viviendo en pecado y no se arrepiente y se le llama la atención y se le da la oportunidad y mantiene su posición, debe ser excluido, separado totalmente de la comunión individual y corporativa de la iglesia. ¿Qué significa? Si una persona está viviendo en esa actitud después de haber escuchado el evangelio, una persona que dice que es cristiana, actúa de esa manera, simplemente yo no debo reunirme con esa persona porque está actuando de una manera que demuestra que no es cristiana. O al menos que está en una rebeldía grave hacia Dios. Y la Biblia nos dice en 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15, que debemos excluir a esa persona de la comunión, tanto individual como colectiva. Bien. Ahora, como dije la semana pasada, eso no significa el perdón es posible. Pero el perdón solo puede llegar después de que el pecador haya comprendido la gravedad del pecado y se haya arrepentido genuinamente y lo haya confesado y haya restituido el mal. Si el pecador se arrepiente, tenemos la responsabilidad de perdonarlo y de consolarlo con gozo y con alegría y de darle la bienvenida nuevamente a la comunión de la iglesia, como dice 2 Corintios 2:7. O sea, debe ser recibido nuevamente en la comunión tanto individual como colectiva de la iglesia. Pero si no se arrepiente, debemos alejarnos de estas personas, porque al alejarnos de ellos se evita que el testimonio de la iglesia se vea empañado por su comportamiento y que se perjudique el esfuerzo evangelístico de la iglesia. Cuando el mundo ve una iglesia que permite el pecado y que no hace nada, no hay distinción. Recuerde, Dios estaba separando un pueblo en Israel. Dios está separando este nuevo pueblo que es la iglesia. Y Dios espera que la iglesia sea un pueblo santo, un pueblo que honre su nombre, un pueblo que sea distinto al mundo. ¿Qué es lo que nos separa? Hemos sido marcados por la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados y ahora debemos vivir para Cristo. No debemos vivir como el mundo. No debemos seguir practicando el estilo de vida del mundo. No debemos pensar como el mundo. Pablo hace una aclaración en el verso 10. No me refería a la gente inmoral de este mundo, a los avaros y estafadores, a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Recuerde, Corinto era una ciudad entregada a la inmoralidad. Pero yo quiero que usted entienda, lamentablemente vivimos en un mundo en el cual la sociedad está entregada a la inmoralidad. Hoy se celebra lo que la Biblia condena, se celebra. Se llama malo a lo bueno y a lo bueno malo. Hoy cuando usted defiende el matrimonio como lo instituyó Dios, eso lo llaman exclusión. Hoy se celebra el matrimonio homosexual, se celebra el LGBTQ, y se celebra el aborto. El mundo está celebrando cosas que la Biblia claramente condena. Y yo quiero que usted entienda, yo no tengo nada en contra de esa persona. Al contrario, me da dolor, me da pesar, porque sé el destino eterno que tienen. Son nuestros campos misioneros. Lo digo con dolor, no con gozo, no con alegría. Esas personas van camino al infierno, lamentablemente. Y la iglesia está puesta aquí para hacer la sal, la luz, para preservar la moral,
la ética, pero sobre todo el evangelio, que es el que cambia vida. Porque uno puede ser una persona muy ética y muy moral y no ser redimido. La motivación del corazón. Recuerda que Jesús dijo que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. A menos que un corazón haya sido redimido, usted puede vivir una vida ética, moral. Pero al final de cuentas es el evangelio de Jesucristo el que cambia el corazón. Es la sangre de Cristo la que limpia el corazón, el alma de pecado y nos da una nueva vida. Si su corazón no ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted puede vivir una vida de apariencia muy moral, muy ética, pero usted en realidad en su corazón hay corrupción. Y eso fue lo que ocurrió con los escribas y los fariseos, ¿verdad? Conocían la ley y conocían y repetían, pero Jesús le dijo, por fuera muy bonito, pero por dentro son como sepulcros blanqueados. No hay un cambio en sus corazones. Y ese es el punto que quiero que te entiendas. Pablo aclara que él nunca instruyó a los creyentes a separarse de los incrédulos. Ese no es el punto. Yo quiero que usted entienda, la única manera de separarnos totalmente del pecado sería irnos al cielo. ¿Entendió eso? Para separarnos totalmente del pecado tendríamos que irnos al cielo. Porque no importa en qué lugar estemos en esta tierra, mientras estemos en este mundo vamos a estar todavía expuestos al pecado. Y usted y yo hemos sido redimidos, pero usted y yo tenemos que lidiar con el pecado. ¿Entiende eso? En Cristo está el poder para vencer el pecado. Yo quiero que usted también entienda eso. Los cristianos no podemos y no debemos apartarnos totalmente de los inconversos. De lo contrario, ¿cómo les vamos a predicar? ¿Qué significa? Yo no debo ir con una persona que es homosexual y decirle, ¡te vas a ir al infierno! Esa no es la manera. ¿Ok? Tengo que empezar a explicarle con la escritura y en amor. Me preocupa tu alma. Me preocupa tu condición espiritual. Esto es lo que enseña la Biblia. Y que la persona entienda que lo que estoy haciendo lo hago porque la amo. Y que lo que estoy diciéndole no es para atacarlo yo, sino porque la Escritura claramente dice lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho es la verdad, me guste a mí o no, lo aprueba la sociedad o no. Y al final eso va a determinar su destino eterno. Y ese es el punto que tenemos que tener claro, usted y yo. Ahora, ¿qué era lo que Pablo quería que los creyentes de Corinto entendieran? Verso 11. Fíjense, y esto es importante. Y esto es lo que quiero que usted vea, la diferencia, la separación entre el mundo y la iglesia. ¿Bien? Entre el mundo y la iglesia. Verso 11. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais. Esto también puede ser traducido. Pablo dice, la traducción también podría ser, pero ahora os escribo que no andéis. Bien, ahora os escribo que no andéis en compañía de ninguno que, llamándose hermano, diciendo yo soy cristiano, soy tu hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese, fíjense lo que dice Pablo, ni siquiera comáis. Bien. Y el punto aquí que yo quiero que usted entienda, amado hermano, es que la pureza de la iglesia puede contaminarse solo desde dentro, no desde fuera. ¿Me escuchó? La pureza de la iglesia puede contaminarse solo desde dentro, no desde fuera. Déjeme decirle algo. En los países donde hay persecución a la iglesia es donde la iglesia es más fuerte espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque la persecución externa purga la iglesia. Sin embargo, en los países como este, donde hay lo que se llama libertad religiosa, la iglesia es débil. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que está en la iglesia, pero no tiene convicciones genuinas. Y como no nos conocemos, no sabemos quién es, y sobre todo en lugares grandes, la gente muchas veces se mantiene yendo, pero no se involucra. ¿Sabe por qué? Porque no quiere que los demás sepan quiénes son realmente. Que conozcan.
¿Sabe? Es por eso que el término iglesia significa los llamados a la asamblea para congregarse. ¿Sabe? Uno de los medios de gracia que Dios ha establecido, y es por eso que nosotros les exhortamos a ustedes a que formen parte de una célula, que se unan, porque es a través de la comunión que Dios nos permite exhortarnos unos a otros, para que podamos crecer espiritualmente. ¿Entiende eso? Esa es la importancia de la comunión con los hermanos. Es crítico. La iglesia no puede testificar a un mundo incrédulo del poder transformador del Evangelio cuando sus propios miembros están viviendo vidas pecaminosas. Vidas pecaminosas que muchas veces los incrédulos consideran aborrecibles, porque ese era el caso aquí. Fíjense, hasta los incrédulos consideran que el incesto es algo aborrecible. Sin embargo, había un creyente viviendo en incesto. ¿Se imagina? Y la iglesia lo estaba permitiendo. Yo quiero que usted entienda, todo pecado es obra de la carne. Eso es lo que vemos en Gálatas 5, 19, 21. ¿Verdad? Manifiesta sobre las obras de la carne. Adulterio, fornicación, lascivia. Y la Biblia dice claro que los adúlteros, los fornicarios, los afeminados, los que echan con valores, no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán, hermano. No importa lo que usted y yo creamos. Ahora, el punto que Pablo quiere que entendamos aquí es que los cristianos somos identificables por nuestra conducta. ¿Escuchó esto? Los cristianos somos identificables por nuestra conducta, por nuestro testimonio, no simplemente por nuestra doctrina o por nuestra profesión de fe verbal. ¿Sabe? Yo puedo ser una persona muy ortodoxa en mi doctrina, profesar la doctrina de la gracia y negarlas con mis acciones. Vivir de una manera que niegue lo que digo creer. Si alguien se hace llamar cristiano y está viviendo estos pecados, debe ser excomulgado de la comunión de la iglesia. ¿Sabe? Fíjense que Pablo dice aquí, con ese ni siquiera comáis. ¿Sabe? El compartir la comida afirma y refuerza la solidaridad entre las personas, ¿verdad? Afirma ese lazo de comunión con los hermanos. Ese lazo que nos une. Y lo que nos une al final es Cristo, realmente. La razón por la que estamos aquí es porque todos nosotros decimos amar a Cristo. Y queremos honrar a Cristo. Y queremos vivir para Cristo, ¿cierto? Negarse a comer con los creyentes culpables de tales actos, romper los lazos sociales con ellos y excluirlos de la cena del Señor parece una disciplina dura, quizás intolerante. Pero, amado hermano, el punto de Pablo es que no podemos permitir que personas que son abiertamente inmorales parezcan representar a la iglesia de Cristo. ¿Escuchó eso? No podemos permitir que personas que están pecando abiertamente y que son inmorales de manera descarada parezcan representar a la iglesia de Cristo. Como afirma Godet, esta es la manera de arrancarles la máscara con la que se cubren para vergüenza de la iglesia y del mismo Cristo. Verso 12. Pues ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? O sea, yo quiero que usted entienda, a nosotros no se nos manda a juzgar a los de afuera. Por eso les dije ahorita, mi razón aquí cuando predico, yo no tengo que estar pensando, yo pienso en la iglesia en primer lugar. Obviamente los de afuera, mi llamado es a orar por ellos y a predicar el evangelio. ¿Entiende eso? No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia. Pablo dice que esta disciplina, fíjense, la disciplina bíblica es una tarea de toda la iglesia. O sea, el punto es que esta disciplina no es responsabilidad sola del pastor o de los líderes, sino que es responsabilidad de todos los creyentes. Todos debemos participar actuando juntos como un cuerpo por el bienestar de la iglesia. Verso 13. Pero Dios juzga o Dios juzgará a los que están fuera. O sea, el punto, amado hermano, es que usted y yo no tenemos la responsabilidad de juzgar a los incrédulos. ¿Escuchó eso?
no es tu rol ni el mío el juzgar a los incrédulos. ¿Por qué? Usted y yo no podemos disciplinar a un incrédulo. Bien. Y ningún paso correctivo que nosotros pidamos alterará el pecado de los impíos. O sea, no se le puede pedir a un impío que actúe acorde a una naturaleza que no tiene. Bien. ¿Qué debemos hacer por los impíos? Por los incrédulos. Dos cosas que son sumamente importantes. Orar por su salvación y predicarles el evangelio. Pero ¿sabe qué? Predicar el evangelio incluye dos aspectos. Predicar con nuestros labios, predicar la verdad de la palabra de Dios, pero también predicarle con nuestro ejemplo, porque si yo estoy viviendo un estilo de vida que no honra el evangelio que proclamo, estoy deshonrando a Cristo. ¿Se entendió eso? Debemos vivir de una manera que honra a Cristo. Cada día de nuestras vidas. Pero ¿qué debemos hacer con los creyentes que persisten en pecar? ¿Qué debemos hacer con los creyentes que persisten en pecar? Pablo concluye aquí diciendo, expulsad de entre vosotros al malvado. Más claro, ni el agua. ¿Verdad? Yo quiero que usted entienda, este mandato que Pablo da proviene de una expresión recurrente en la ley. En Deuteronomio 13:5, Deuteronomio 17:7, Deuteronomio 21:21, Deuteronomio 22:21 dice, así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando hagamos esto, amado hermano, la iglesia será purificada y veremos que el nombre de Cristo va a ser honrado en el mundo. Y los incrédulos van a temer el nombre de Dios y van a reconocer que hay un pueblo santo que Dios ha apartado para su gloria, que somos nosotros, la iglesia. Dios nos permita vivir de esta manera. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es clara. Gracias, Señor, porque en ella tú nos das instrucciones claras sobre cómo debemos disciplinar a los hermanos que persisten en pecar. Señor, ayúdanos a aplicar esta enseñanza. Ayúdanos a hacerlo en amor y entendiendo, Señor, que el propósito final de la disciplina siempre es restaurar al hermano, a la comunión con la iglesia y a la comunión contigo. Señor, no nos permita ser orgullosos en nuestros corazones, sentirnos superiores de ninguna manera. Al contrario, ayúdanos a entender que todos nosotros somos propensos, proclives a pecar y entender que es por tu gracia que estamos aquí, que es tu gracia la que nos sostiene y que necesitamos de esa gracia para poder vivir de la manera que tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos a vivir cada día, Señor, observando, Señor, usando los medios de gracia que tú nos has dado para poder perseverar. Padre, ayúdanos a vivir cada día perseverando en oración, en el estudio de tu palabra y en la comunión con nuestros hermanos, como vivieron los cristianos de la iglesia primitiva, para que podamos honrarte en este mundo y podamos proclamar tu evangelio de una manera, Señor, que impacte a aquellos que aún no conocen a Cristo, Señor. Te pedimos perdón por las veces que no hemos vivido acorde a tu voluntad y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén.